Arthur Morgan es un forajido de corazón endurecido que forma parte de la pandilla Van der Line, que por el bien de este video lo llamaremos grupo porque suena más family friendly. Debo recalcar que estoy teniendo en cuenta que tienes el honor alto y tomaste buenas decisiones en todo el resto del juego. Y por eso, Arthur, a medida que avanza la historia, se embarca en un viaje de desarrollo personal que lo lleva a cuestionar su lealtad, sus acciones y su propósito en la vida. Presenciamos cómo Arthur experimenta un gran cambio y se convierte en un hombre más compasivo y en busca de la redención. Pero no fue para nada fácil llegar a ese punto. Acompáñenme en esta aventura de Arthur y su gran cambio. Todo empezó después de un robo fallido en Blackwater. Arthur y el grupo Van der Line se ven forzados a huir a montañas nevadas. Perdieron a muchos, incluso en esa fuerte nevada que azotaba el estado. Durante esta situación que se les estaba aconteciendo, se puede notar en Arthur cómo lucha por mantener al grupo unido, demostrando valentía y lealtad al enfrentarse cara a cara a las dificultades del terreno, y cómo hace lo que está en su alcance para proteger a sus compañeros. A medida que luchan por sobrevivir y buscar un refugio, algo comienza a cambiar dentro de Arthur. Algo nació dentro de él, lo que lo lleva a cuestionar el estilo de vida de forajido al que se ha acostumbrado a vivir. Arthur y el grupo establecen un nuevo campamento en Horseshoe Overlook. Durante esta etapa, Arthur participa en actividades tan sencillas como cazar, pescar y realizar encargos para mantener al grupo y no morir de hambre durante el fuerte invierno que pasaban. A través de estas tareas, Arthur da el nacimiento y empieza a desarrollar su habilidad en la supervivencia y también a desarrollar su compromiso con el bienestar de su familia. Sin embargo, causa de que los están buscando, comienza a cuestionar la violencia y el rumbo que ha tomado su vida. Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, going out from John, that thing with the O'Driscolls. Y todo lo que tiene que hacer para sobrevivir por estar escondiéndose de la ley. Un día lleva a Jack a pescar, cuando en medio de la pesca llega un agente de la ley que ha estado buscando a los Van der Line, Andrew Milton, representante de la civilización que tanto detestan los Van der Line. You enjoy being a rich man's toy, do you? I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery, and you will die. Savagely. All of you. Oh, we're all gonna die, Agent. Some of us sooner than others. Good day, Mr. Morgan. Tristemente, Andrew tiene razón, y lo vemos reflejado en cómo un atraco al tren golpean a todos los que no acceden a dar sus pertenencias sin importar la edad que tengan, y todo para seguir los ideales de Dutch. Ideales que Arthur respeta y le da toda su lealtad. You're outlawed like them. You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Fighting the law. Nature. You're out for yourselves. See? This is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Coleman's a sneak thief and a killer. Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just look the same as all. Pero esa lealtad que es destinado para lo malo hace sacrificar algo importante para Arthur. Hello, Arthur. Mary. Mary es la prueba de lo mal que se han hecho las cosas, de cómo Arthur va perdiendo todo poco a poco. A pesar de que están enamorados, ella dejó a Arthur por ser un forajido y por no querer cambiar su forma de vivir. Se encuentra un anciano nativo americano y aprende lecciones de sabiduría. You okay? You sick, partner? Lo sé. Nada más verlo no te da la confianza para hacer lo que te dice. Pero aún así, durante esta travesía y la locura que uno puede ver en el hombre, lo primero que hace Arthur es llevarlo a casa. Lo segundo que uno ve y diría es que en ese pueblo todos son unos lunáticos. Be gone, sir. Be gone. Not because we cares not. No, but because we cares. What are you talking about? Demons, heavens by the throat, sir. It's the darkness. Get yourselves home. No. He said they would come in many forms. Huh? And he said his protection would come in many forms. What are you talking about? It's just sick dogs. Hydrophobia or some other poison. Sí,
Lo que ellos creían como demonios eran en realidad unos perros rabiosos. No les narraré la historia completa, pero Arthur, con toda esa locura que vio en ese pueblo, resulta que estaban siendo envenenados por este sujeto, que al final lo obliga a tomar ese líquido que tenía arsénico y plomo, que son dañinos para la salud. Lo obliga a tomarlo, destapando todo lo que quería realizar. Esta experiencia no hace más que conectar a Arthur con una parte más espiritual de sí mismo, de cómo se puede influenciar fácilmente a alguien, y eso lo lleva a cuestionar aún más su camino. Un día, Arthur salva a Javier, que, oh vaya, están en una taberna. Si ustedes han estado en una taberna o han visto las suficientes películas o series donde incluyen tabernas y más, si es en el viejo oeste, ya se imaginarán cómo terminó la cosa. Conocemos a un señor súper elegante, cuyo nombre es Josiah. Este hombre nos comenta que encontró a Sean en Blackwater. Recuerden que los Van der Laan no son bienvenidos en Blackwater, pero aún así irán a Blackwater a recoger a Sean. Una vez más, Arthur está arriesgándose a ser un prisionero y tener una vida bajo rejas. Arthur, do you have my back? Always, Dutch. Poco a poco, la confianza del grupo y esas bases que la sostenían y le daban una razón de ser se van rompiendo. Vemos cómo llegan a conocer unos indígenas que están siendo desplazados por el desarrollo del país y que, oh sorpresa, Dutch quiere y se aprovecha de ellos. Pasa el tiempo y miembro tras miembro del grupo caen ante las decisiones de Dutch. Y no solo pasa con los miembros del grupo, sino que también gente inocente morían a causa de las decisiones de Dutch, generando una gran desconfianza de Arthur hacia Dutch. Lo que antes era una aceptación por ser un forajido, se empieza a replantear sus ideales y comienza a juzgar las acciones entre lo que está bien y lo que está mal. Los que siguen vivos en el grupo salen corriendo porque saben que por una decisión errónea de Dutch les podría cobrar por su vida. Si bien todo iba mal, ahora se va poniendo peor ante una noticia que conmueve a Arthur. You got tuberculosis. I'm really sorry for you, son. It's a hell of a thing. Lo diagnostican con una enfermedad terminal muy popular en la época. La tuberculosis en Arthur no solo le permitió darse cuenta que su vida se iba apagando, sino que también se apagaba esa forma de vivir que tanto daño le ha estado haciendo. Tras esa noticia y todo lo que ha estado aconteciendo en la vida de Arthur, viendo cómo Dutch y cómo su mente empieza a abrirse a nuevas opciones, Arthur empieza a hacer buenas acciones para remediarse consigo mismo. Por eso mismo ayuda a una familia que tiempo atrás fue tras ellos por una deuda que esa familia no había pagado, pero ahora decide ayudarlos para remendar su error. De hecho, fue el padre el que estaba endeudado y el causante de que Arthur tenga tuberculosis. Mientras Arthur ayuda a la familia, la madre le dice esto. And all you can do now is decide the man you want to be for the time you have left. Help someone who can still be helped. Or help yourself. Esas palabras le dieron un empujón más a Arthur de alejarse de lo que hacía, y súmenle la tuberculosis que llegó a su vida. Toda esta situación lo hizo decidir cambiar y experimentar una vida donde no tengan que pagar otras personas con sus vidas por sus acciones y vivir finalizándolas de manera correcta. Los demás saben el gran corazón que tiene Arthur, y por eso ellos le dicen esto. Any day we can die. We're riding to break an Indian chief's son out of a cavalry fort. We could both die tonight. In a way, it is a gift to know. In a way, you were lucky. Sure don't feel like that. You still have time to make amends. The others, Hosea, Lenny, Sean, all them, they didn't. And what about the Calendar boys? Both killed trying to escape Blackwater? More vicious pair of bastards than ever was. And that's all they ever were and will be. Maybe. You're lucky. You got the chance to do something better. Cada integrante lo va apoyando mientras él se aleja más de Dutch. Arthur encuentra un nuevo líder y ese nuevo líder lo guía en este nuevo mundo que Arthur acaba de tomar. Creía que este hombre de aquí era un débil y no tenía convicción, pero al ver las cosas de maneras distintas, él mismo reconoce eso. He's a man who, not so long ago, I would have found weak and pathetic. Now I see as wise.
and thoughtful and sensible. I would love to help him. Or at least stop Dutch pushing his son to do something real stupid. Al mismo tiempo, Arthur se reconcilia con alguien de quien le tenía odio. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. Perdona a John, el protagonista del primer juego. Arthur le tenía odio porque John había abandonado el grupo durante un año completo. Para Arthur, el que John hiciera eso significaba que se pondría en riesgo porque todo el grupo eran criminales, lo que significaba que le había faltado el respeto al grupo y, por supuesto, la lealtad. Antes de que John se alejara del grupo, le deja estas palabras a Arthur. One day, we need to start learning from our mistakes. Come on, it ain't all bad. We've had a rocky run. We'll be okay. We'll get through it. I sometimes wonder if things was ever the way we remembered them. If we were ever who we thought we was. Empieza a comprender a John y su motivo de haberse alejado. Eso lo vuelve más unido a él. Sabe que está muriendo y su vida se apaga. Pero John no. John tiene una vida por delante y también tiene una familia. Algo a lo que Arthur está dispuesto a hacer para mantener a John a salvo. Tell the truth, I ain't even sure I fully understand Dutch's plan with all this. Like I said, John, when the time comes, you go. What about loyalty to everything? You've been loyal. I've been loyal. Look what that cost. You know, all that ever mattered to me was loyalty. It's all I knew. It's all I ever believed in. Well, not anymore, John. Soon, you gotta go. Go. Don't look back. I'll think about it. I've done a lot of thinking. Look at us. Out here risking our necks, and for what exactly? For an idea that don't work no more. How you mean? You know just what I mean. But I'm seeing things a lot more clearly now. I wish things were different. But it weren't us who changed. Un poco más adelante, Arthur junto con el grupo Van salvan a Abigail para que ella y su hijo Jack tengan una vida totalmente diferente a la que están viviendo. Después de despedirse de quien fue una de sus mejores amigas, Arthur da su última cabalgata. Mientras cabalga, empieza a indagar en lo más profundo de su mente, desde frases, sucesos, decisiones, cada cosa que ha hecho lo empieza a reflexionar, dándole ese espacio que necesitaba para redireccionar su vida. Después de tanto pensar, Arthur llega al campamento y destapa al traidor del grupo, Micaiah. Pero Dutch no le cree en lo que Arthur está mencionando y le toca huir junto con John de la policía que curiosamente llegó en ese mismo instante en medio de la confrontación, porque Arthur quería que Micah muriera por traición. Después de estar escondidos de la ley, en lugar de buscar venganza que era recoger el dinero de Dutch, elige ayudar a John a escapar y a tener una nueva oportunidad en la vida. Después regresa para contener a la ley y de que no atrapen a John. Arthur ya estaba en las últimas. La tuberculosis ya estaba matándolo. La ley disparaba y para rematar llega Micah y empieza el enfrentamiento. Y esto se vuelve súper estresante porque por más que lo hagas bien no podemos hacer nada. Arthur lo da todo para matar al que traicionó al grupo y que pagara por todo lo que hizo y los males que le trajo al grupo. Pero como Arthur ya estaba débil por causa de la tuberculosis, pierde contra Micah. Y en estos momentos recordamos una petición y algo que Arthur anhelaba. Face me to the west so I can watch the setting sun and remember all the fine times we had that way. Arthur muere mirando su último amanecer. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. I don't know enough about it. But one thing I do know, there ain't no shame in looking for a better world. You know, nothing means more to me than this gang, the bond we share. It's the most real thing to me.
I would kill for it, I would happily die for it. Tell the truth, I ain't even sure I fully understand Dutch's plan with all this. Like I said, John, when the time comes, you go. You keep killing folk, Dutch. I'm just trying to make sure that some of us survive, Arthur. What about loyalty to everything? You've been loyal. I've been loyal. Look what that caused. You know, all that ever mattered to me was loyalty. That's all I knew. I wish things were different. Got tuberculosis. Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. What am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. I'm afraid. Perhaps you could help somebody. You saved my life. You're a good man, and But I'm not a good man. Not usually. You lived your life like a man, Arthur, and you turned into a good man. I ain't looking for forgiveness. It ain't about that. Thank you, brother. Thank you, Arthur. Your journey, your path will be just fine. I'm worried my path is coming to an end, Mr. Smith. We ain't both gonna make it. I'll hold him up. Take a gamble that love exists. And do a loving act. If we were all like you, things might have turned out differently. Thank you. It would mean a lot to me. Please. Gave you all I had. I did. Arthur saved my life before he passed. I don't talk about him much, but I think about him. No tengo palabras para explicar lo mucho que amo a este personaje, porque Arthur me enseñó a reflexionar, a pensar 2 veces mis acciones y las elecciones que voy a tomar en la vida. Me enseña que siempre se puede cambiar, que sí existe un cambio, que sí se puede crecer y que sí se puede buscar el perdón con los demás y con uno mismo. Es indescriptible lo mucho que amo a este personaje, porque durante toda su historia nos recuerda que todos tenemos la capacidad de encontrar la bondad dentro de nosotros y buscar ese perdón que tanto se necesita en uno mismo y perdonar a quien le hayamos hecho un mal, pero sobre todas las cosas hacerlo sin importar cuánto hayamos fallado en el pasado. No necesitamos estar muriendo para hacer lo que es correcto. Miguel se despide deseándoles que pasen la mejor semana con una gran vibra positiva.